Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida. La clase está enfocada en ciencias, específicamente en química. Y en esta ocasión estaremos hablando de lo que son las disoluciones. Recuerden que estábamos hablando de la concentración de las mismas. Y para esto vamos a recordar un poquito de lo que estábamos hablando nosotros. ¿Qué es una disolución? Bueno, es una mezcla homogénea formada por dos o más sustancias puras que no reaccionan químicamente entre sí. Una de estas sustancias es el disolvente y la otra o las otras es el soluto. La distinción entre soluto y solvente, que es poco arbitraria, pero por lo general se toma el soluto como el componente que está en menor proporción o en menor cantidad, y el solvente como el componente que está en mayor cantidad de la disolución. Cuando se forma una disolución, el soluto minoritario pasa a formar parte del solvente mayoritario en una disolución, modificando así las propiedades físicas de cada componente puro por separado. Por ejemplo, el punto de ebullición, el punto de congelación, pero sin alterar las propiedades químicas de cada uno. El resultado obtenido, de hecho, depende en gran medida de la concentración del soluto y especialmente de su coeficiente de solubilidad. ¿Qué es esto? La cantidad necesaria de una sustancia para saturar cierta cantidad de solvente, lo que se logre disolver así fácilmente. Algunas sustancias se disuelven mejor en otras. Las disoluciones se clasifican según en el estado de agregación de sus componentes en. Cuando el soluto y el disolvente son sólidos, las disoluciones de sólido en sólido, es decir, las aleaciones, son un ejemplo de ese tipo de disolución. Por ejemplo, el bronce, que es una aleación entre cobre y estaño. Cuando el soluto es un sólido y el disolvente es un líquido, son las disoluciones de sólido en líquido y son probablemente las más empleadas en todas las ramas de la química y otros rubros. Por ejemplo, una disolución de agua con sal. Es decir, vivimos en un lugar donde se encuentra la disolución más grande, que es el agua de mar. Cuando el soluto es un sólido y el disolvente es un gas, es decir, disoluciones sólido en gas, por ejemplo, el polvo disuelto en el aire. Cuando el soluto es un líquido y el disolvente es un sólido, es decir, disoluciones de líquido en sólido, por ejemplo, las amalgamas son un ejemplo de una disolución de mercurio líquido y plata sólida, o el mercurio y otros metales. Cuando el soluto es un líquido y el disolvente es un líquido, es decir, disoluciones de líquido en líquido, son también muy empleadas en todos los rubros de la química, la medicina y la industria en la general. Por ejemplo, una disolución de etanol en agua. Cuando el soluto es un líquido y el disolvente es un gas, es decir, disoluciones de líquido en gas, por ejemplo, el aire o algún otro gas húmedo. Cuando el soluto es un gas y el disolvente es un sólido, por ejemplo, disolución de un gas en un sólido, ejemplo, la disolución de hidrógeno en algunos metales, por ejemplo. Cuando el soluto es un gas y el disolvente es un líquido, disolución de un gas en un líquido, por ejemplo, el oxígeno disuelto en el agua, que permite la respiración de los peces. Cuando el soluto es un gas y el disolvente es un gas, disolución de un gas en un gas, por ejemplo, el gas natural es una disolución gaseosa de metano, etano y propano y butano, dióxido de carbono y otros gases en pequeñas proporciones. Disolución y solución. Para todos los efectos prácticos, los términos disolución y solución son sinónimos. Ambos se refieren a mezclas homogéneas, aunque el término disolución en muchas ocasiones tiende a usarse más para las mezclas en que el disolvente es un líquido, pudiendo el soluto ser líquido, sólido o gaseoso. El término de solución, en cambio, se emplea mayormente cuando tanto el solvente como el soluto son líquidos. Igualmente en química se usan indistintamente en ambos términos. Disolvente. El disolvente es la sustancia en la que se disuelve el soluto. Generalmente es el más predominante o el que se encuentra en mayor cantidad. También se le conoce como solvente dispersante o medio de dispersión. Soluto. En este caso hablamos de la sustancia que es disuelta por el disolvente.
Una misma disolución puede tener más de un soluto disuelto en el mismo disolvente. El soluto se encuentra en menor cantidad que el disolvente. ¿Cuáles son las propiedades que tiene una disolución? Bueno, los componentes de una disolución no pueden ser reconocidos a simple vista. Tampoco pueden ser separados por centrifugación, filtración, sino por métodos fraccionarios de separación de fases, como son la evaporación, la destilación o la cristalización. Esto lo podemos apreciar, por ejemplo, cuando separamos la sal marina o la sal que se encuentra en el mar, en donde la ponen en grandes alberquitas por ahí, albercas, que las ponen a evaporar a la luz del sol o a los rayos del sol, evapora el agua y se quedan los cristales de sal. En el caso de las concentraciones, voy a volver a dar los contenidos y los conceptos. Habrá de diferentes tipos dependiendo la cantidad de soluto disuelto. Las disoluciones diluidas, poco soluto en la misma cantidad de solvente. Disoluciones concentradas, abundante soluto en la misma cantidad de disolvente. Disoluciones saturadas, logran el equilibrio entre soluto y solvente sin que se pueda añadir más soluto, a menos que cambien las condiciones dadas, esto es, temperatura y presión. Disoluciones sobresaturadas, son disoluciones que contienen más soluto del que tendría la disolución saturada a cierta temperatura y presión. Si se aumenta la temperatura de una solución saturada, es posible agregar más soluto, pero si se deja enfriar lentamente, se puede transformar en una solución sobresaturada. Algunos ejemplos de disoluciones, bueno, azúcar disuelto en agua, sal disuelta en agua, arena disuelta en agua, alcohol disuelto en agua, vinagre disuelto en agua, gas carbónico disuelto en agua, dióxido de azufre disuelto en agua, hidrógeno disuelto en platino, oro disuelto en mercurio, carbono disuelto en hierro, zinc disuelto en estaño. Les voy a proyectar un video, el cual podrá más o menos aclararnos lo que es o lo que son las diferencias entre soluciones y suspensiones. Chequen el video, por favor. Jefferson de Overland Park, Kansas, escribe: querido Bigman, ¿cómo es que el aceite es diáfano al igual que el vinagre, pero cuando se agitan ya no lo son? Oh, una pregunta de química. Rompan los matraces. Tal vez no lo hayan pensado antes, pero el aceite y el vinagre son químicos. Y cuando se combinan los químicos, una de varias cosas puede pasar. Sí. Bien. Se puede tener una reacción química. Para fin, que es cuando los químicos se descomponen o se combinan para crear nuevos químicos. Así. Pero si los químicos no reaccionan, hay otras formas de que vivan juntos en el mismo matraz. Uno cocina, otro limpia, y entonces se tiene un matraz en paz. Eso es totalmente erróneo, mi querido Lester. Dos químicos diferentes pueden estar juntos sin reaccionar en soluciones y suspensiones. Una solución es cuando el material se disuelve. Se descompone en pequeñas partes como moléculas, átomos o iones. Ahí está todo. Lester, quiero que hagas algo muy simple. Oh, y hace lo simple tan bien. Pues sí, es simple. ¿Ves ese matraz? Sí. Por favor, pon un poco de estos trozos en él. Simple es y simple será. Lista. Hecho. Mira de nuevo, Lester. Lo hice esta vez. No tienes nada, profesor. Ah, de acuerdo. Basta de diversión. ¿Cuál es el truco? Oh, no es un truco, Lester. Acabas de hacer una solución química.
Repetición. Estos trozos tienen un poco de plástico y mucho aire. El matraz contiene un químico llamado acetato de etilo, que descompone el plástico en moléculas y deja que el aire salga al ambiente. Esas moléculas de plástico se extienden equitativamente en el acetato de etilo y son muy pequeñas para que podamos verlas. Resbalemos en las suspensiones. Esto es cuando dos químicos comparten el mismo espacio pero no forman una solución. Las partículas... Ahí viene algo que se llama fases, que es lo que caracteriza principalmente a las suspensiones. Se mezclan, pero no se descomponen a átomos, moléculas o iones. ¿Ven la tierra que flota en el agua? Entonces, Yo les mencionaba anteriormente el ejemplo del agua de horchata, porque bueno, aquí toman el ejemplo del agua con tierra. Llega un momento en el cual las partículas que están suspendidas se forman al separarse por dejarlas tranquilizar esas moléculas de alguna manera u otra mencionarlo, y se separan en sus fases. se puede decir que el barro es una suspensión de tierra en agua. Algunos líquidos en este aromatizante quedan suspendidos en el gas que nos rodea, que llamamos aire. Veo tu aromatizante de aire y yo mejoraré suspendiendo un gas propio. Ahora entiendo que es una solución y lo que es una suspensión, pero ¿cómo sé la diferencia con solo verla? ¡Ah! Eso no se puede ver a lo que antes preguntó. Si desean hacer un experimento, háganlo igual que Bigman y su equipo. Que un adulto los ayude. Nada de sustitutos, nada de jugar y tengan cuidado. Mirad, un tanque con vinagre. ¿Es una solución o una suspensión? Pues encendemos la luz para ver. ¡Ta-ta! ¿Qué tata? No veo un tata. ¿Es un tata? Es un ¡ta-ta! Importante. Así es como se sabe si es una solución o una suspensión. Dado que la luz se ve del otro lado y no se ve en este tanque, entonces es una solución. El vinagre es una solución de ácido y agua. Creo que necesito una solución para tu solución. Acuérdate conmigo, lindo, esto es brillante. Ahora, si vertimos aceite y lo mezclamos, ¿qué obtendremos? Un aderezo. Y también tendremos una suspensión que son pequeñas gotas de aceite que se suspenden o flotan dentro del vinagre. Cuando enciendo la luz, ¡para mí! ¡Qué brillo! ¡Vemos la luz! ¿Y conocen ustedes la razón? Oh, sí, es por el material interior y la luz de la linterna rebota en ellos. Respuesta iluminada, Phoebe. Siempre se puede ver la luz iluminándose en una suspensión. Se llama el efecto Tyndall, en honor de John Tyndall, el físico británico que lo descubrió. Buena explicación, Dickman, y aplaudo tu reserva. Dio una buena Yo les di ejemplos, por decirlo, la gelatina. explicación sobre el fenómeno y sin humillar a la rata, percibir su traje o usar pelucas locas. Dijo... ¿pelucas locas? Mi agente lo lamentará. Soluciones se mezclan, suspensiones no lo pueden hacer. Soluciones dejan pasar la luz, suspensiones hacen una reacción. Escucha esas palabras. Si se mezclan sus partículas hasta que no se puedan ver. Una solución es vean que les quieren decir. Pero cuando las partículas no logran desaparecer, es suspensión, cuidado con la confusión. ¿Qué estás diciendo, amigo? Soluciones se mezclan, suspensiones no lo pueden hacer. Soluciones dejan pasar la luz,
suspensiones hacen una refracción. Bien, Andrew Jameson de Everland Park. Bueno, en lo general fue una forma muy sencilla de ejemplificar y entender las suspensiones y las disoluciones. Como tarea, por favor, agregan los contenidos de la página número 42, en donde hablamos de las propiedades de una disolución, y la página número 43. Es prácticamente una actividad con respecto a lo que hemos hecho sobre concentración de disoluciones. Eso ya prácticamente todo el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y estamos pendientes. Esa es la actividad que queda para el día de hoy. Les agradezco mucho y tengan buena tarde.